En una era anterior a los imperios, antes de que las grandes civilizaciones grabaran sus nombres en la piedra de la historia, existió una tierra donde la humanidad contempló por primera vez el rostro de lo divino. Entre las aguas gemelas del Tigris y el Éufrates, donde el limo fértil se convertía en oro bajo el sol implacable del desierto, surgió Mesopotamia, la cuna de todos los mitos y el hogar de los dioses más antiguos que la memoria humana jamás conociera. En aquellas llanuras interminables, donde el cielo se fundía con la tierra en el horizonte, los primeros hombres alzaron sus ojos hacia las estrellas y vieron no solo puntos de luz, sino la morada de seres inconmensurables. Fue allí, en ese lugar sagrado donde nacieron los ríos y floreció la primera escritura, donde se forjó el más grande de todos los panteones divinos. Fue allí donde los Anunnaki descendieron del firmamento para moldear el destino de la creación. Esta es la historia de aquellos dioses primordiales, de su poder que estremecía los cimientos del cosmos y de su legado que aún resuena en los ecos de la eternidad. Mesopotamia no era simplemente una región geográfica marcada por coordenadas en un mapa olvidado. Era el epicentro mismo de la existencia, el punto donde lo celestial y lo terrenal se encontraban en un abrazo eterno. Las tierras entre los dos ríos poseían una magia ancestral que fluía con cada inundación estacional, renovando la vida y recordando a los mortales que los dioses gobernaban tanto las aguas como los cielos. Las ciudades-estado de Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria se elevaron como monumentos a la grandeza divina, cada una de ellas consagrada a una deidad del panteón supremo. Los zigurats, esas torres escalonadas que desafiaban la gravedad y rozaban las nubes, no eran meras construcciones arquitectónicas. Eran puentes entre dos mundos, escaleras que permitían a los dioses descender de su morada celestial para caminar entre los hombres. En sus templos sagrados, los sacerdotes realizaban rituales de una complejidad sublime, ofrendas que alimentaban la conexión entre lo mortal y lo inmortal. Los Anunnaki reinaban sobre este universo con una majestuosidad que ninguna palabra humana podría capturar completamente. Su nombre mismo resonaba con poder primordial. Aquellos de sangre principesca, la progenie del cielo, los descendientes del Gran An. Eran las deidades supremas del panteón mesopotámico, los arquitectos del orden cósmico, los señores que decidían el destino de dioses menores y mortales por igual. No existía aspecto de la existencia que escapara a su dominio absoluto. Desde las profundidades insondables del inframundo hasta las alturas resplandecientes del firmamento estrellado, su autoridad era indiscutible e inmutable. Los Anunnaki no eran simples observadores pasivos de la creación. Eran participantes activos en cada aspecto de la vida, la muerte y todo lo que yacía en el vasto territorio entre ambos extremos. Su poder se manifestaba en cada trueno que sacudía los cielos, en cada terremoto que hacía temblar la tierra, en cada cosecha abundante y en cada hambruna devastadora que azotaba a la humanidad. Las primeras menciones de estos seres divinos se encuentran grabadas en tablillas de arcilla que han sobrevivido milenios de erosión, guerras y olvido. El cilindro A de Gudea, una obra maestra de la literatura sumeria, narra cómo los Anuna observaban con atención celestial la construcción del templo del dios Ningirsu. Sus ojos divinos contemplaban cada piedra colocada, cada ritual ejecutado, cada ofrenda presentada con devoción absoluta por el gobernador Gudea. En aquellos textos cuneiformes, escritos con una precisión que desafiaba la fragilidad del medio, los escribas mesopotámicos documentaron encuentros divinos, revelaciones cósmicas y decretos que alterarían el curso de la historia humana. La palabra escrita se convirtió en el vehículo sagrado que preservaría el conocimiento de los Anunnaki para las generaciones futuras. Cada marca en la arcilla húmeda era un acto de veneración, un intento desesperado de capturar
aunque fuera una fracción de la gloria divina que iluminaba Mesopotamia como una llama eterna en la oscuridad primordial. La cosmología mesopotámica establecía una jerarquía divina de complejidad asombrosa, una estructura que reflejaba el orden social de las propias ciudades-estado. En la cúspide absoluta de esta pirámide celestial se encontraba An, también conocido como Anu, en la tradición acadia, el dios supremo de los cielos cuya autoridad superaba incluso la comprensión de los mortales más sabios. An era el Padre Celestial, el progenitor de los Anunnaki, aquel cuya voluntad daba forma a la realidad misma. Su dominio se extendía sobre la bóveda celeste completa, sobre cada estrella que brillaba en la noche y sobre cada fenómeno atmosférico que los humanos contemplaban con reverencia mezclada con terror. Los Anunnaki, como descendientes directos de esta deidad suprema, heredaban un linaje que les otorgaba autoridad sobre todos los aspectos de la existencia. Eran los ejecutores de la voluntad celestial, los administradores del cosmos, los jueces que determinaban el destino de almas y civilizaciones enteras con decretos que resonaban a través de las dimensiones de la creación. El número de estos dioses era vasto, y su organización reflejaba una burocracia divina de precisión milimétrica. Según el Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica, los Anunnaki sumaban 600 en total, divididos equitativamente entre el reino celestial y las profundidades del inframundo. 300 dioses administraban los asuntos de los cielos, supervisando las estrellas, los planetas y las fuerzas cósmicas que mantenían el universo en equilibrio delicado. Los otros 300 gobernaban el reino de las sombras, el dominio de los muertos, donde las almas transitaban después de abandonar sus cuerpos mortales. Esta división no era arbitraria, sino el resultado de un diseño cósmico perfecto, establecido por Marduk tras su victoria en la batalla primordial que dio forma al universo. Los Anunnaki celestiales, posteriormente conocidos como los Igigi, servían como guardianes de las alturas, mientras que aquellos destinados al inframundo se convertían en jueces y administradores de las almas. Ambos grupos trabajaban en armonía absoluta para mantener el equilibrio del cosmos, un equilibrio tan frágil como esencial para la continuidad de toda la existencia. Los mitos que narran las hazañas de los Anunnaki no son simples cuentos fantásticos inventados por mentes primitivas, buscando explicar lo inexplicable. Son testimonios de una comprensión profunda del universo, expresada en el lenguaje simbólico de lo sagrado. Cada historia preservada en las tablillas cuneiformes revelaba verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, sobre el propósito de la humanidad y sobre la relación intrincada entre lo mortal y lo divino. El mito de Atrahasis describe cómo los Anunnaki crearon a la humanidad para aligerar su propia carga de trabajo, un relato que resuena con temas de servidumbre, rebelión y la búsqueda eterna de propósito. El descenso de Inanna-Tshio a los infiernos presenta a los Anunnaki como jueces implacables del inframundo, determinando el destino de la propia diosa del amor y la guerra con una severidad que no conocía favoritismos. Estas narrativas tejían una red compleja de significados, donde cada dios representaba fuerzas naturales, principios morales y aspectos de la psique humana. Los Anunnaki no eran abstracciones filosóficas, sino presencias vivientes que interactuaban con el mundo de los mortales de formas tangibles y a menudo aterradoras. En las ciudades de Mesopotamia, la veneración de los Anunnaki impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Los templos funcionaban como centros económicos, políticos y espirituales, donde sacerdotes y sacerdotisas dedicaban sus existencias enteras al servicio de las deidades. Los rituales diarios incluían ofrendas de alimento, bebida, incienso y sacrificios que sustentaban la conexión vital entre los dioses y sus adoradores humanos. Los festivales religiosos marcaban el calendario, celebrando los ciclos agrícolas, los equinoccios y solsticios, y los momentos clave en las narrativas mitológicas de los Anunnaki,
Durante estas celebraciones, ciudades enteras se transformaban en escenarios de devoción colectiva, donde la música, la danza y las procesiones recreaban los mitos fundacionales. La población entera participaba en estos actos de adoración masiva, conscientes de que su prosperidad, su seguridad y su propia existencia dependían del favor de los Anunnaki. Un solo dios enojado podía desatar inundaciones devastadoras, plagas que diezmaban poblaciones o invasiones de enemigos, que arrasaban ciudades completas hasta sus cimientos. La sabiduría atribuida a los Anunnaki trascendía lo meramente espiritual para abarcar conocimientos prácticos que transformaron a la humanidad primitiva en civilización avanzada. Según las creencias mesopotámicas, estos dioses enseñaron a los mortales las artes esenciales de la supervivencia y el progreso. La agricultura, ese dominio milagroso de la naturaleza que permitió a las sociedades nómadas establecerse y florecer, fue un regalo directo de los Anunnaki. Los principios de la astronomía, que permitían predecir las estaciones y navegar por tierra y mar, descendieron del conocimiento celestial que los dioses compartieron generosamente. Las matemáticas, la escritura, la metalurgia, la medicina, la arquitectura monumental. Cada avance que elevaba a la humanidad por encima de las bestias era visto como una bendición divina. Un fragmento del saber infinito de los Anunnaki, transmitido a través de revelaciones y sueños proféticos. Este legado de conocimiento transformó valles desolados en jardines prósperos, tribus dispersas en imperios poderosos y mortales ignorantes en herederos de una sabiduría que resonaba con ecos de lo eterno. Hoy, milenios después de que las últimas tablillas cuneiformes fueran grabadas, el nombre de los Anunnaki continúa evocando fascinación y misterio. Las ruinas de sus templos yacen enterradas bajo las arenas del desierto iraquí, testigos silenciosos de una gloria que una vez iluminó el mundo. Los arqueólogos extraen fragmentos de arcilla de la tierra sedienta, descifrando textos que revelan universos enteros de creencias, rituales y cosmologías olvidadas. Cada descubrimiento arroja nueva luz sobre estos dioses antiguos, confirmando su centralidad absoluta en la conciencia religiosa mesopotámica. Los Anunnaki fueron más que deidades. Fueron los cimientos sobre los cuales se construyó la primera civilización compleja de la humanidad. Su influencia se extendió más allá de Mesopotamia, permeando las mitologías de culturas vecinas y dejando huellas indelebles en tradiciones religiosas que evolucionarían hacia formas que el mundo moderno aún reconoce y practica. Este es el comienzo de su historia, el umbral de un viaje que nos llevará desde los albores del cosmos hasta las profundidades del inframundo, explorando cada faceta de estos seres extraordinarios que una vez gobernaron tanto los cielos como la tierra con poder absoluto e incontestable. En el principio absoluto, cuando aún el tiempo mismo no había comenzado su marcha inexorable, cuando la oscuridad y la luz permanecían indiferenciadas en el caos primordial, existió una fuerza que trascendía toda comprensión mortal. An, el Señor Supremo de los cielos, el Padre de todos los dioses, la personificación misma del firmamento estrellado, que se extendía hasta los confines del cosmos. Su nombre resonaba con el poder de las alturas infinitas, con la autoridad que precedía a la creación del mundo visible. An no era simplemente un dios entre otros. Era la fuente de la que emanaba toda la divinidad, el océano celestial del cual se derramaban las corrientes de poder divino que darían forma a la realidad. Su dominio se extendía sobre la bóveda celeste completa, sobre cada estrella que parpadeaba en la noche eterna, sobre cada viento que soplaba desde las alturas insondables. De su esencia divina, de su voluntad creadora, nacieron los Anunnaki, la progenie celestial destinada a gobernar el cosmos con autoridad absoluta e inmutable. La genealogía de los dioses mesopotámicos revelaba una complejidad que reflejaba el orden mismo del universo.
En el origen de todas las cosas existieron Anshar y Kishar, las deidades primordiales que personificaban el horizonte completo del cielo y la tierra respectivamente. De su unión divina surgieron An y Ki, el cielo y la tierra, las fuerzas complementarias cuya interacción perpetua daría nacimiento a toda la creación. An se alzaba majestuoso como la bóveda celeste, inmutable y eterno, mientras Ki representaba la tierra fértil, la madre nutricia de toda vida. Esta pareja divina, hermanos y esposos según la tradición sagrada, engendraron a los Anunnaki, estableciendo así el linaje más noble y poderoso que jamás existiera. El término mismo, Anunnaki, significaba aquellos de sangre principesca, los descendientes de An, los herederos del dominio celestial. Su nacimiento no fue un evento ordinario, sino un acto cósmico de magnitud inconmensurable que alteró para siempre el tejido de la existencia. Entre la progenie de An, 3 figuras destacaban con una luminosidad que eclipsaba incluso a las deidades menores. Enlil, cuyo nombre significaba Señor del Viento, heredó el dominio sobre la atmósfera, ese espacio vital entre el cielo y la tierra donde se libraban las batallas de las tormentas y donde los vientos arrastraban las nubes cargadas de lluvia. Su poder era formidable, su temperamento volátil, como los huracanes que desataba con un simple gesto de su voluntad divina. Enlil se convirtió en el ejecutor supremo de los decretos celestiales, el administrador del mundo terrestre, el dios cuya palabra determinaba el destino de ciudades y civilizaciones enteras. Los mortales temblaban ante su nombre, sabiendo que podía bendecir con cosechas abundantes o devastar con inundaciones catastróficas. Su autoridad sobre los asuntos terrenales era tan completa que muchos lo consideraban el rey efectivo del panteón, aunque An permaneciera como la figura paterna suprema en las alturas del firmamento. Enki, el segundo de los grandes hijos de An, poseía una naturaleza radicalmente distinta a la de su hermano Enlil. Su nombre, que significaba Señor de la Tierra, ocultaba una ironía profunda, pues su verdadero dominio no era la superficie terrestre, sino las aguas primordiales del Apsu, el océano subterráneo de donde emanaban todas las aguas dulces que sustentaban la vida. Enki era el dios de la sabiduría, el conocimiento, la magia y las artes civilizadoras. Donde Enlil gobernaba con autoridad implacable y decretos absolutos, Enki operaba con astucia, ingenio y una compasión inesperada hacia la humanidad. Los mitos lo describen como el protector de los mortales, el dios que reveló secretos divinos a los hombres, que les enseñó las artes de la escritura, la medicina, la arquitectura y la agricultura. En su palacio acuático, el Eapzu, situado en la ciudad sagrada de Eridu, Enki presidía sobre los misterios de la creación y custodiaba el conocimiento que separaba a los dioses de los mortales. Su papel en la creación de la humanidad sería fundamental, un acto de compasión y sabiduría que alteraría el equilibrio del cosmos para siempre. La genealogía celestial continuaba extendiéndose en ramificaciones cada vez más complejas y maravillosas. Nana, también conocido como Sin, el resplandeciente dios de la luna, surgió como hijo de Enlil y su esposa, Ninlil. Su luz plateada iluminaba las noches mesopotámicas, marcando el paso del tiempo en ciclos lunares que regulaban los festivales religiosos y las actividades agrícolas. De Nana nacieron los gemelos divinos Utu e Inanna, representando el Sol y el planeta Venus, respectivamente. Utu, llamado Shamash en acadio, era el dios de la justicia y la verdad, aquel cuyos rayos penetrantes revelaban todo lo oculto, disipando las sombras donde se escondían la mentira y la corrupción. Su hermana Inanna, la gran diosa de Uruk, personificaba el amor, la guerra, la fertilidad y el poder político en una combinación paradójica que fascinaba y aterrorizaba por igual. Su belleza era legendaria, su voluntad indomable,
su poder tan vasto que incluso otros Anunnaki debían considerar cuidadosamente antes de oponerse a sus designios divinos. La estructura de los Anunnaki no era simplemente una familia extendida, sino una jerarquía cósmica de precisión perfecta. An, desde su palacio celestial, delegaba autoridad a través de una cadena de mando que se extendía desde las alturas del firmamento hasta las profundidades más oscuras del inframundo. Los grandes dioses, aquellos que ocupaban los rangos más elevados, formaban un consejo divino que deliberaba sobre los asuntos más trascendentales del cosmos. Este consejo se reunía en el Upshukina, la cámara celestial de la Asamblea Divina, donde se determinaban los destinos, se emitían decretos que afectaban a dioses y mortales, y se juzgaban las transgresiones contra el orden cósmico. La palabra Anunnaki podía referirse a este consejo supremo de 50 grandes dioses, pero también abarcaba a los 600 dioses menores que ejecutaban las decisiones divinas en todos los niveles de la realidad. Esta burocracia celestial funcionaba con una eficiencia que ninguna administración humana podría jamás igualar o siquiera comprender. La división entre los Anunnaki celestiales y los del inframundo representaba un aspecto crucial de la cosmología mesopotámica. Inicialmente, todos los Anunnaki residían en los cielos junto a An, compartiendo la gloria de las alturas divinas. Sin embargo, tras eventos cósmicos cuyas razones permanecen veladas en el misterio, se produjo una reorganización fundamental del panteón. Los dioses llamados Igigi asumieron las funciones celestiales, convirtiéndose en los servidores de los grandes Anunnaki en las alturas del firmamento. Los Anunnaki, por su parte, descendieron al inframundo para asumir roles de jueces supremos de los muertos. En el oscuro reino de Irkala, donde reinaba la temible diosa Ereshkigal, los Anunnaki formaban un tribunal de 7 jueces que determinaban el destino de cada alma que cruzaba las 7 puertas del mundo inferior. Su juicio era final e inapelable. Sus decretos sellaban el destino eterno de reyes y mendigos por igual, pues ante la muerte, todas las distinciones terrenales se disolvían en la oscuridad absoluta. Las relaciones entre los miembros de esta progenie celestial estaban marcadas por alianzas, rivalidades y conflictos que reflejaban las dinámicas del poder divino. La tensión entre Enlil y Enki era legendaria, representando 2 filosofías fundamentalmente opuestas sobre el gobierno del cosmos y el trato hacia la humanidad. Enlil favorecía el orden estricto, la obediencia absoluta a los decretos divinos, y cuando la humanidad se volvía demasiado ruidosa o numerosa, no dudaba en contemplar su destrucción. Enki, en contraste, veía valor en los mortales, apreciaba su ingenio y su capacidad para evolucionar, y repetidamente intervenía para salvarlos de las catástrofes que Enlil desencadenaba. Esta dialéctica entre orden y compasión, entre justicia divina y misericordia, permeaba todos los mitos mesopotámicos y revelaba una comprensión profunda de las fuerzas contradictorias que gobiernan la existencia. Los demás Anunnaki navegaban entre estos 2 polos de poder, formando alianzas temporales según sus propios intereses y dominios específicos. Cada miembro de la progenie de An poseía atributos específicos que definían su esfera de influencia en el cosmos. Ninhursag, la gran diosa madre, presidía sobre los nacimientos y la fertilidad de la tierra. Ninurta, hijo de Enlil, era el dios guerrero que defendía el orden cósmico contra las fuerzas del caos. Ningishzida, señor del árbol de la verdad, custodiaba las puertas del cielo y el inframundo, permitiendo el tránsito solo a aquellos dignos o destinados a cruzar esos umbrales sagrados. Dumuzi, el pastor divino, representaba la vegetación que moría y renacía con las estaciones, encarnando el ciclo eterno de muerte y renovación. Gestinana, intérprete de sueños y señora de las artes, revelaba los mensajes ocultos que los dioses enviaban a través de visiones nocturnas. Cada Anunnaki era una pieza esencial en el mecanismo cósmico.
una fuerza necesaria para mantener el equilibrio delicado entre el orden y el caos, entre la creación y la destrucción. La herencia que los Anunnaki recibieron de An no era meramente poder, sino también responsabilidad cósmica. Como descendientes del cielo, estaban obligados a mantener el Me, los decretos divinos que establecían las leyes fundamentales de la realidad. Estos me abarcaban todo, desde los principios abstractos de la justicia y la verdad hasta las artes prácticas de la civilización como la metalurgia, la escritura y la cervecería. Los Me no eran simplemente conceptos, sino fuerzas tangibles que podían ser poseídas, transferidas o incluso robadas, como relatan los mitos donde Inanna se apropia de los Me de Enki mediante astucia y seducción. La custodia de estos decretos fundamentales definía el poder real de cada Anunnaki, pues quien controlaba los Me específicos de un dominio particular, controlaba ese aspecto de la realidad misma. Esta comprensión transformaba a los Anunnaki de simples personificaciones de fuerzas naturales en administradores activos del cosmos, en arquitectos conscientes del orden que sostenía la existencia. Los templos dedicados a los Anunnaki se erigían como montañas artificiales que unían la tierra con el cielo, recordando la conexión directa entre los dioses y sus descendientes celestiales. En cada ciudad mesopotámica, el zigurat dominaba el paisaje urbano, su forma escalonada ascendiendo nivel tras nivel, hasta alcanzar una cámara sagrada donde residía la esencia del dios patrono. Estos no eran meros monumentos arquitectónicos, sino máquinas cósmicas diseñadas para facilitar el descenso de los Anunnaki desde sus moradas celestiales. Los rituales ejecutados en sus cúspides creaban puentes dimensionales, abriendo canales a través de los cuales fluía el poder divino hacia el mundo de los mortales. Los sacerdotes que servían en estos templos no eran simples funcionarios religiosos, sino intermediarios que mantenían activa la conexión vital entre lo humano y lo divino, asegurando que el favor de los Anunnaki continuara bendiciendo la tierra con prosperidad, orden y significado. La progenie de An, en toda su gloria y complejidad, representaba más que una familia de dioses poderosos. Encarnaban la estructura misma de la realidad mesopotámica, donde cada fuerza natural, cada aspecto de la vida civilizada, cada principio moral encontraba su expresión en una deidad específica. Los Anunnaki no eran abstracciones distantes, sino presencias vivientes que intervenían constantemente en los asuntos del cosmos. Sus pasiones, conflictos, alianzas y decisiones determinaban el flujo de la historia, tanto en el cielo como en la tierra. Comprender su genealogía era comprender el ordenamiento del universo. Descifrar sus relaciones era descifrar las leyes que gobernaban toda existencia. Esta progenie celestial, nacida del Dios Supremo An, continuaría moldeando el destino de la creación a través de eones incontables, dejando un legado que trascendería incluso el colapso de las civilizaciones que primero narraron sus nombres sagrados. Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, cuando abajo la tierra firme no había recibido nombre alguno, existían solamente las aguas primordiales. Apsu, el océano de aguas dulces, y Tiamat, el mar de aguas saladas, se mezclaban en una unión caótica que precedía a toda forma y orden. De esta mezcla primigenia, en el seno del abismo acuático donde no existía separación entre arriba y abajo, entre luz y oscuridad, entre ser y no ser, nacieron los primeros dioses. Así comienza el Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica, el relato más grandioso jamás concebido sobre el origen del universo y el papel fundamental que los Anunnaki desempeñaron en la forja del cosmos. Este texto sagrado, inscrito en 7 tablillas de arcilla durante el 2º milenio antes de nuestra era, no era simplemente una historia de creación, sino un himno de alabanza al poder supremo de Marduk, y una declaración política que elevaba a Babilonia por encima de todas las demás ciudades mesopotámicas.
En aquellos tiempos primordiales, antes de que el cosmos conociera el orden, los dioses jóvenes nacidos de las aguas primordiales comenzaron a molestar a sus progenitores con su energía descontrolada y su incesante movimiento. Apsu, perturbado por el ruido y la agitación constante de su progenie divina, conspiró con su visir Mumu para destruir a los dioses jóvenes y restaurar el silencio absoluto del caos primigenio. Los dioses se enteraron de esta conspiración mortal, y el terror se apoderó de ellos, sabiendo que enfrentaban la aniquilación a manos de su propio progenitor. Pero Enki, el más sabio entre los jóvenes dioses, concibió un plan de astucia incomparable. Mediante conjuros poderosos y hechizos antiguos, Enki sumió a Apsu en un sueño profundo e inmutable. Y aprovechando su vulnerabilidad, lo asesinó sin piedad. Sobre los restos de Apsu, Enki estableció su morada, el palacio acuático que llevaría su nombre, demostrando que el orden emergente triunfaría sobre el caos primordial mediante la inteligencia y el poder combinados. Tiamat, la madre primordial, permaneció inicialmente pasiva ante el asesinato de su consorte. Sin embargo, los dioses más antiguos, temerosos del poder creciente de la nueva generación divina, la instaron a vengar a Apsu y restaurar el antiguo orden. Tiamat, consumida finalmente por la furia y el dolor, se transformó en una fuerza de destrucción inconmensurable. Engendró un ejército de monstruos aterradores, serpientes gigantescas con colmillos venenosos, dragones cubiertos de escamas impenetrables, hidras de múltiples cabezas, hombres escorpión que combinaban lo humano con lo bestial, demonios de tormenta que arrastraban huracanes. Cada criatura representaba un aspecto del caos primordial, una manifestación del terror que precedía a la creación ordenada. Tiamat elevó a Kingu, su nuevo consorte, como comandante supremo de este ejército abominable, y le entregó las tablillas del destino, otorgándole así el poder de decretar la realidad misma. La guerra entre el caos primigenio y el orden emergente estaba a punto de comenzar, una batalla que determinaría el destino del cosmos entero. Los dioses jóvenes temblaron ante la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. Anshar, padre de An, convocó una asamblea divina para determinar quién sería lo suficientemente valiente y poderoso para enfrentar a Tiamat y su ejército monstruoso. Uno tras otro, los grandes dioses declinaron el desafío, reconociendo que ninguno poseía la fuerza necesaria para derrotar a la madre primordial. El pánico se extendió por los cielos mientras la sombra de Tiamat se acercaba inexorablemente, amenazando con devorar toda la creación emergente. Fue entonces cuando Ea presentó a su hijo Marduk ante la asamblea divina. Marduk era un dios joven de belleza sobrenatural y poder incomparable, dotado con ojos que veían en todas direcciones y orejas que escuchaban todos los susurros del universo. Su estatura superaba a la de cualquier otro dios. Su presencia irradiaba majestad absoluta, y su voz resonaba con la autoridad de quien estaba destinado a gobernar. Marduk aceptó el desafío de enfrentar a Tiamat, pero estableció una condición que alteraría para siempre la jerarquía divina. Si vencía a la madre del caos, se convertiría en el rey supremo de todos los dioses, y su palabra tendría el poder de crear y destruir la realidad sin oposición. Los Anunnaki reunidos deliberaron sobre esta audaz propuesta. Para probar el poder de Marduk, colocaron una constelación ante él y le ordenaron que la destruyera con su palabra para luego recrearla. Marduk pronunció el decreto de destrucción y la constelación se desvaneció instantáneamente en la nada. Luego pronunció el decreto de creación y la constelación reapareció en todo su esplendor, exactamente como había sido antes. Los Anunnaki, maravillados y convencidos del poder supremo de Marduk, lo proclamaron rey de los dioses y le entregaron los símbolos de autoridad cósmica: el cetro, el trono
el anillo y el arma definitiva. Armado con el arco, las flechas, la maza, los rayos y los vientos que Anu había creado especialmente para él, Marduk montó su carro de tormenta y partió hacia el abismo donde Tiamat aguardaba con su ejército de pesadilla. Los cielos se estremecieron ante su paso, las estrellas parpadearon con aprensión y todo el cosmos contuvo el aliento ante la inminencia de la batalla que decidiría su destino eterno. El encuentro entre Marduk y Tiamat fue un espectáculo de violencia cósmica que sacudió los cimientos mismos de la existencia. Cuando Tiamat abrió sus fauces descomunales para devorar al joven dios, Marduk desató los vientos directamente en su interior, impidiendo que cerrara su boca. Los vientos del norte, sur, este y oeste se arremolinaron dentro del cuerpo de Tiamat, inflándola como un odre gigantesco. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, Marduk disparó una flecha que atravesó su corazón, desgarrando sus entrañas y extinguiendo su vida primordial. El ejército monstruoso de Tiamat, al ver caer a su líder, huyó despavorido. Pero Marduk los capturó a todos y los encadenó, estableciendo su dominio sobre las fuerzas del caos. Kingu fue despojado de las tablillas del destino, que Marduk reclamó para sí mismo, consolidando así su autoridad suprema sobre todos los decretos cósmicos. La batalla había terminado, el orden había triunfado sobre el caos, y el cosmos estaba listo para ser moldeado según el diseño del nuevo rey divino. Marduk contempló el cadáver colosal de Tiamat y concibió un plan de magnificencia incomparable. Con su espada dividió el cuerpo de la madre primordial en dos mitades perfectas, como quien parte un pescado para prepararlo. Una mitad la elevó hacia las alturas, desplegándola como una cúpula inmensa que se convirtió en el firmamento celestial, el cielo estrellado que cubriría toda la creación. Estableció cerrojos y guardias para asegurar que las aguas superiores no se derramaran sobre el mundo inferior, manteniendo así la separación esencial entre arriba y abajo. La otra mitad de Tiamat se convirtió en la tierra firme, el fundamento sólido sobre el cual se edificarían montañas, valles, ríos y océanos. De los ojos de Tiamat brotaron las fuentes del Tigris y el Éufrates, los ríos gemelos que darían vida a Mesopotamia. De su cola formó la Vía Láctea, ese río de estrellas que cruza el cielo nocturno. Su cráneo se convirtió en las montañas más altas, sus costillas en las cordilleras que dividen las tierras, y su sangre en los océanos salados que rodean los continentes. Cada parte de Tiamat encontró su lugar en el nuevo cosmos ordenado, transformando el caos destructivo en belleza estructurada. Tras forjar la estructura física del universo, Marduk se dedicó a organizar los cielos con precisión astronómica. Estableció las estaciones del año, asignando a cada una su duración exacta y sus características climáticas. Creó las constelaciones, colocando estrellas específicas como marcadores celestiales que permitirían a dioses y mortales navegar por el tiempo y el espacio. Para cada uno de los 12 meses del año, designó 3 constelaciones guardianas que presidirían sobre ese periodo. Hizo brillar la luna, Nana, y le encomendó la medición del tiempo nocturno, estableciendo las fases lunares que marcarían los festivales religiosos y las actividades agrícolas. Al sol, Utu, le asignó el dominio sobre el día, trazando su camino a través del cielo desde el amanecer hasta el ocaso. Las leyes celestes que Marduk estableció eran tan precisas y perfectas que el cosmos comenzó a funcionar como un mecanismo de relojería divino, cada elemento moviéndose en armonía absoluta con todos los demás. El caos había sido completamente sometido, reemplazado por un orden tan sublime que incluso los Anunnaki contemplaban maravillados la obra de su nuevo rey. Llegó entonces el momento de organizar la jerarquía divina según el nuevo orden cósmico. Marduk convocó a todos los Anunnaki ante su presencia
y procedió a dividirlos según un plan de simetría perfecta. 300 Anunnaki fueron asignados a los cielos superiores, donde servirían como guardianes de las estrellas, administradores de los fenómenos atmosféricos y supervisores de las leyes celestiales. Estos dioses, posteriormente conocidos como los Igigi, tendrían la responsabilidad de mantener el orden en el reino de An y asegurar que el firmamento continuara funcionando según los decretos establecidos. Los otros 300 Anunnaki fueron destinados al mundo inferior, el inframundo conocido como Irkala o Kur, donde actuarían como jueces de los muertos y administradores del reino de las sombras. Esta división no era arbitraria, sino un reflejo del equilibrio cósmico, donde las fuerzas celestiales debían ser balanceadas por sus contrapartes subterráneas. Los Anunnaki del inframundo presidirían sobre los destinos de todas las almas mortales que cruzaran el umbral de la muerte, determinando su lugar en la eternidad mediante juicios que ningún dios podría cuestionar o anular. Los Anunnaki, profundamente agradecidos por el orden que Marduk había establecido y por las posiciones de honor que les había asignado, decidieron construir un monumento que celebrara su gloria eterna. Durante un año entero, trabajaron en la fabricación de ladrillos, moldeando la arcilla y cociéndola bajo el sol implacable. Con estos materiales edificaron Babilonia, la ciudad divina que se convertiría en el centro del mundo civilizado. En el corazón de Babilonia erigieron el Esagila, el templo supremo dedicado a Marduk, un zigurat colosal que ascendía nivel tras nivel hasta tocar el cielo mismo. Este templo no era simplemente una estructura arquitectónica, sino un axis mundi, un eje que conectaba todos los niveles de la realidad, los cielos superiores, la tierra intermedia y el inframundo profundo. En el Esagila, los Anunnaki celebraron un banquete magnífico donde proclamaron los 50 nombres de Marduk, cada uno revelando un aspecto diferente de su poder infinito y su sabiduría insondable. El cosmos había sido forjado, el orden había sido establecido y la era de Marduk, como rey supremo de los dioses, había comenzado oficialmente. El Enuma Elish no era meramente un relato mitológico, sino una declaración teológica y política de profundas implicaciones. Elevaba a Marduk, el dios patrono de Babilonia, por encima de todos los demás dioses del panteón mesopotámico, incluso superando en autoridad práctica a An, el Padre Celestial original. Esta exaltación reflejaba el ascenso político de Babilonia como potencia dominante en Mesopotamia, transformando la supremacía militar en legitimidad cósmica. El poema era recitado ceremonialmente durante el festival de Año Nuevo, el Akitu, recreando ritualmente la victoria del orden sobre el caos y reafirmando el derecho de Marduk y, por extensión, del rey babilónico a gobernar el mundo. Los Anunnaki, divididos entre cielo e inframundo, servían ahora bajo la autoridad suprema de Marduk, ejecutando su voluntad en todos los niveles de la existencia. El cosmos forjado en esta épica batalla continuaría existiendo mientras los decretos de Marduk permanecieran inviolados. Un orden eterno nacido del triunfo definitivo de la luz sobre las tinieblas primordiales. En los albores del mundo recién forjado, cuando el cosmos había sido ordenado y las estrellas brillaban en sus posiciones asignadas, los Anunnaki enfrentaban un dilema de proporciones extraordinarias. El mantenimiento del universo requería trabajo incesante, canales que excavar para dirigir las aguas, campos que cultivar para producir alimento divino, templos que construir para establecer las moradas celestiales, diques que erigir para contener las inundaciones primaverales. Los dioses menores, los Igigi, habían sido asignados a estas tareas interminables, cargando sobre sus hombros divinos el peso del orden cósmico. Durante 40 años trabajaron sin descanso, excavando los lechos del Tigris y el Éufrates, transportando arcilla y ladrillo, sudando bajo el sol implacable que su propio hermano Utu había encendido en los cielos.
El resentimiento crecía en sus corazones con cada pala de tierra removida, con cada ladrillo colocado, con cada amanecer que anunciaba otra jornada de labor agotadora. Los Igigi comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando por qué debían sufrir eternamente mientras los grandes Anunnaki descansaban en sus palacios celestiales, bebiendo cerveza divina y disfrutando de banquetes sin fin. La rebelión estalló como un trueno en noche clara, sacudiendo los cimientos del orden recién establecido. Los Igigi arrojaron sus herramientas al suelo, prendieron fuego a sus instrumentos de trabajo y marcharon en masa hacia la morada de Enlil, el señor del viento que había impuesto sobre ellos estas cargas insoportables. Sus gritos de protesta resonaron a través de las dimensiones, perturbando el sueño de los grandes dioses y sembrando el pánico en los cielos. Enlil, despertado bruscamente por el tumulto, sintió un terror que rara vez había experimentado desde los días de la batalla contra Tiamat. Convocó a su visir, Nusku, ordenándole que descubriera la causa de este levantamiento sin precedentes. Nusku regresó con noticias alarmantes. Los dioses menores se habían rebelado contra su servidumbre, declarando que no soportarían ni un día más de trabajo extenuante. Enlil, furioso ante esta insubordinación, propuso la aniquilación total de los rebeldes, demostrando una vez más su temperamento implacable y su preferencia por soluciones absolutas a problemas complejos. Pero Enki, el sabio señor de las aguas profundas, vio una oportunidad donde su hermano percibía solo amenaza. Con la astucia que lo caracterizaba, Enki propuso una solución revolucionaria que alteraría para siempre el equilibrio entre lo divino y lo mortal. En lugar de destruir a los Igigi rebeldes o forzarlos a continuar su labor bajo amenaza de castigo eterno, sugirió crear una nueva clase de seres que asumieran el trabajo que los dioses rechazaban. Estos seres serían lo suficientemente inteligentes para ejecutar tareas complejas, lo bastante fuertes para soportar el trabajo físico, pero lo suficientemente débiles para no representar amenaza alguna al orden divino. Serían mortales, limitados por vidas breves que impedirían la acumulación de sabiduría o poder que pudiera desafiar a los Anunnaki. El concepto era audaz, innovador y contenía dentro de sí las semillas de transformaciones que ni siquiera Enki podía prever completamente. La Mashiblea de los grandes Anunnaki deliberó sobre esta propuesta extraordinaria, sopesando los riesgos contra los beneficios, hasta que finalmente otorgaron su aprobación y encomendaron a Enki la tarea monumental de crear esta nueva forma de vida. La creación de la humanidad requería un sacrificio que resonaría a través de los eones. Los Anunnaki, reunidos en consejo, determinaron que el líder de la rebelión de los Igigi debía pagar con su existencia por haber sembrado la discordia entre los dioses. Gestu-e, también llamado Weila o Kingu, según diferentes tradiciones, fue identificado como el instigador principal del levantamiento. Los Anunnaki lo capturaron y lo llevaron ante el tribunal divino, donde fue juzgado y condenado a muerte por el crimen de rebelión contra el orden establecido. Su ejecución no fue un acto de venganza, sino una necesidad cósmica, pues de su sangre divina surgiría la materia prima esencial para la nueva creación. Cuando las venas de Gestu-e fueron cortadas, su sangre se derramó en vasijas sagradas preparadas especialmente por Enki. Esta sangre contenía la chispa divina, el tem que separaba a los dioses de las bestias ordinarias, la esencia de inteligencia y conciencia que transformaría el barro inerte en seres pensantes. El sacrificio de un dios para crear a la humanidad establecía desde el principio la conexión íntima entre lo mortal y lo divino, una paradoja que definiría la existencia humana por toda la eternidad. Enki, asistido por la diosa madre Ninhursag, también conocida como Nintu o Mami en diferentes textos, comenzó el proceso alquímico de modelar la humanidad. En un ritual de complejidad sublime,
Enki mezcló la sangre divina de Gestui con arcilla extraída del Apsu, el océano primordial de agua dulce sobre el cual había construido su palacio. La arcilla representaba la tierra, lo material, lo temporal. La sangre divina aportaba la inteligencia, la voluntad, la chispa de vida que animaría la forma inerte. Ninhursag amasó esta mezcla sagrada con sus manos divinas, pronunciando encantamientos antiguos mientras trabajaba la materia prima. De esta masa moldeable formó 14 porciones, 7 masculinas y 7 femeninas, estableciendo así el equilibrio fundamental que permitiría a la especie perpetuarse sin intervención divina constante. Cada porción fue colocada en una matriz divina, en el vientre de diosas madre designadas específicamente para este propósito. Durante 10 meses lunares, estas formas permanecieron gestándose, desarrollándose, transformándose de arcilla animada en carne viviente, de concepto abstracto en realidad tangible. Cuando llegó el momento del nacimiento, las diosas madre dieron a luz simultáneamente a los primeros 14 humanos. El grito que Mikieke emitieron al entrar en el mundo no era el llanto divino de los dioses recién nacidos, sino algo completamente nuevo. El llanto de seres mortales que portaban dentro de sí tanto lo terrenal como lo celestial. Enki contempló su creación con satisfacción profunda, observando cómo estos nuevos seres respiraban, se movían, miraban el mundo con ojos llenos de asombro primitivo. Eran inferiores a los dioses en poder y longevidad, pero poseían algo que las bestias carecían: la capacidad de pensar, planificar, crear y, lo más importante, trabajar según instrucciones divinas. Ninhursag proclamó su nombre, Lulu, que significaba el mezclado, reconociendo su naturaleza híbrida de barro y sangre divina. Los Anunnaki observaron con curiosidad esta nueva creación, evaluando si realmente podrían cumplir el propósito para el cual habían sido diseñados. El experimento estaba completo. Ahora vendría la prueba definitiva de su viabilidad. La humanidad fue dispersada por toda la Tierra recién formada con instrucciones claras y propósito definido. Su tarea primordial era asumir el trabajo que los Igigi habían abandonado: cultivar los campos que alimentarían los templos divinos, excavar y mantener los canales de irrigación, construir y reconstruir los santuarios dedicados a los Anunnaki, ofrecer sacrificios constantes que sustentarían la conexión entre el cielo y la tierra. Los humanos no fueron creados para su propia gloria o felicidad, sino para servir como trabajadores de los dioses, liberando a los Igigi de su servidumbre insoportable. Este propósito utilitario definía su existencia desde el primer aliento hasta el último suspiro. El concepto sumerio de Awilum, que significaba hombre, derivaba de la raíz que implicaba servicio y utilidad. Los humanos eran herramientas divinas, instrumentos conscientes diseñados para un fin específico. Sin embargo, el hecho de que portaran sangre divina en sus venas, por diluida que estuviera, los elevaba infinitamente por encima de los animales y les otorgaba un estatus único en la creación. Los primeros humanos aprendieron las artes de la civilización directamente de los Anunnaki, quienes actuaban como maestros divinos de su creación. Enki, cumpliendo su papel de benefactor de la humanidad, les enseñó los principios de la agricultura: cuándo plantar y cuándo cosechar, cómo seleccionar las mejores semillas, cómo reconocer las señales que la naturaleza ofrecía sobre las estaciones venideras. Les reveló los secretos de la irrigación, mostrándoles cómo dirigir las aguas del Tigris y el Éufrates hacia los campos sedientos mediante canales y diques ingeniosos. Ninhursag les instruyó en las artes del parto y la medicina, enseñándoles hierbas que curaban enfermedades, técnicas que aliviaban el dolor, rituales que aseguraban nacimientos seguros. Utu les mostró los principios de la justicia, estableciendo las primeras leyes que regularían las interacciones humanas
y prevendrían el caos social. Cada Anunnaki contribuyó con conocimientos específicos de su dominio, transformando a los humanos primitivos en constructores de civilización. Este flujo de sabiduría divina hacia los mortales no era generosidad pura, sino inversión práctica. Humanos más capaces servirían mejor a sus creadores divinos. Sin embargo, la creación de la humanidad portaba dentro de sí tensiones inherentes que eventualmente se manifestarían de formas inesperadas. Los humanos, diseñados para trabajar sin cesar, comenzaron a multiplicarse exponencialmente, llenando la tierra con su presencia ruidosa. Sus ciudades se expandieron, sus voces se elevaron en cánticos y celebraciones. Sus actividades generaban un tumulto constante que perturbaba el reposo de los dioses. Enlil, cuya intolerancia hacia el desorden era legendaria, empezó a contemplar con creciente irritación esta proliferación descontrolada. Los humanos estaban cumpliendo su propósito, ciertamente, pero su éxito mismo se convertía en molestia. El Señor del Viento consideró soluciones drásticas: plagas que diezmaran sus números, sequías que limitaran su expansión, e incluso la posibilidad de un diluvio que borrara completamente el experimento fallido. Enki, fiel a su naturaleza compasiva, se opondría a estos planes genocidas, estableciendo una dinámica que se repetiría a lo largo de la historia mítica. La tensión entre Enlil el destructor y Enki el preservador, entre el orden absoluto y la evolución caótica, definiría la relación entre los Anunnaki y su creación mortal. La doctrina de la creación humana, según los textos mesopotámicos, revelaba una visión del universo radicalmente diferente a las concepciones modernas. Los humanos no eran el pináculo glorioso de la creación, sino sirvientes divinos, herramientas conscientes diseñadas con propósito específico. Su valor no derivaba de derechos inherentes, sino de su utilidad para los dioses. Sin embargo, esta visión aparentemente degradante contenía elementos de dignidad profunda. Los humanos portaban sangre divina, por más diluida que estuviera. Eran capaces de razonamiento, creatividad e innovación. Podían comunicarse con los dioses mediante rituales y oraciones. La civilización que construyeron, con sus ciudades majestuosas, sus templos monumentales, sus sistemas de escritura y sus códigos legales, demostraba que la chispa divina en su interior ardía con intensidad genuina. Los Anunnaki habían creado algo que trascendía sus intenciones originales. Seres que eventualmente cuestionarían su lugar en el cosmos, buscarían significado más allá del servicio divino y lucharían contra las limitaciones de su mortalidad. La creación de la humanidad fue simultáneamente un acto de necesidad práctica y un evento de consecuencias cósmicas impredecibles que alteraría para siempre el equilibrio entre lo mortal y lo divino. Las palabras de los dioses no se desvanecieron en el viento del tiempo, sino que fueron preservadas en el medio más humilde y paradójicamente más eterno: la arcilla. Sobre tablillas de barro húmedo, los escribas mesopotámicos presionaban cuidadosamente sus estiletes de caña, creando marcas en forma de cuña que capturarían por milenios el conocimiento sagrado de los Anunnaki. Esta escritura cuneiforme, cuyo nombre deriva precisamente de esas formas triangulares que la caracterizan, fue el vehículo mediante el cual la sabiduría celestial descendió a la tierra y se hizo accesible a generaciones incontables de mortales. Cada tablilla era un fragmento de eternidad, un pedazo del saber divino congelado en arcilla cocida que resistiría el colapso de imperios, el olvido de lenguas muertas y la erosión inexorable de los siglos. Las bibliotecas de las grandes ciudades mesopotámicas albergaban decenas de miles de estas tablillas, conformando repositorios de conocimiento que rivalizaban con la propia memoria de los dioses. En ellas residía el legado más precioso que los Anunnaki otorgaron a la humanidad: la capacidad de preservar el conocimiento más allá de una sola vida mortal. El cilindro A de Gudea
Representa uno de los testimonios más antiguos y venerados de la presencia activa de los Anunnaki en los asuntos humanos. Este cilindro de arcilla, inscrito durante el reinado del gobernador Gudea de Lagash, alrededor del año 2140 y antes de nuestra era, narra con detalle extraordinario la construcción del templo del dios Ningirsu. El texto revela cómo los Anunna observaban cada fase de la construcción, supervisando personalmente que cada piedra fuera colocada según las especificaciones divinas exactas. Gudea recibió las instrucciones arquitectónicas directamente en sueños proféticos, donde el dios Ningirsu le mostró los planos celestiales del templo que debía erigir. La diosa Nisaba, señora de la escritura y la sabiduría, le reveló las dimensiones precisas, las proporciones perfectas que reflejarían en la tierra la armonía de los cielos. Esta intervención directa de los Anunnaki en proyectos arquitectónicos no era excepcional, sino la norma esperada. Los grandes templos, palacios y obras públicas requerían aprobación y guía divina para asegurar que cumplieran su función cósmica de conectar el cielo con la tierra. La astronomía fue quizás el regalo más extraordinario que los Anunnaki otorgaron a sus sirvientes mortales. En las tablillas astronómicas sumerias y babilónicas, escritas con precisión científica asombrosa, los sacerdotes registraban observaciones celestes que revelan un conocimiento del cosmos imposible, sin guía divina para mentes primitivas. Los Anunnaki enseñaron a identificar las 5 estrellas errantes, los planetas visibles que vagaban por el firmamento siguiendo caminos misteriosos, pero predecibles. Les mostraron cómo calcular los ciclos lunares con exactitud tal que podían predecir eclipses con generaciones de anticipación. Los textos astronómicos babilónicos, como las tablillas Mulapin, contenían catálogos estelares completos con las posiciones, movimientos y significados de docenas de constelaciones. Este conocimiento no era meramente académico, sino profundamente práctico. Determinaba cuándo plantar y cosechar, cuándo celebrar festivales religiosos, cuándo emprender viajes o iniciar construcciones. El calendario mesopotámico, basado en ciclos lunares sincronizados ingeniosamente con el año solar, mediante meses intercalares, era un logro de sofisticación matemática que solo podía atribuirse a instrucción divina directa. La agricultura, esa transformación revolucionaria que permitió el nacimiento de la civilización misma, fue sistemáticamente enseñada por Enki y sus sirvientes divinos. Las tablillas agrícolas preservan instrucciones detalladas sobre técnicas de cultivo, que parecen emanar directamente de laboratorios divinos de experimentación botánica. Los textos describen métodos de irrigación que maximizaban el uso del agua preciosa, sistemas de rotación de cultivos que mantenían la fertilidad del suelo, técnicas de almacenamiento de granos que prevenían la putrefacción y aseguraban reservas durante años de escasez. El almanaque del granjero, una tablilla sumeria de aproximadamente 1700 años antes de nuestra era, contiene consejos tan específicos y prácticos que podrían aplicarse hoy con mínimas modificaciones. Instruye sobre la profundidad exacta del arado, la cantidad óptima de semilla por unidad de área, el momento preciso para inundar los campos, las oraciones que deben recitarse para asegurar el favor de los dioses de la fertilidad. Cada instrucción técnica se entrelazaba con ritual religioso, recordando que la agricultura no era simplemente una técnica, sino un acto sagrado de colaboración entre mortales y divinos. La arquitectura monumental que definió la civilización mesopotámica emanaba directamente de planos celestiales revelados por los Anunnaki. Los zigurats, esas montañas artificiales que dominaban el paisaje urbano de cada ciudad importante, seguían proporciones matemáticas precisas que reflejaban principios cósmicos fundamentales. Las tablillas arquitectónicas preservan diagramas, cálculos de volumen, especificaciones de materiales y secuencias de construcción de complejidad asombrosa. El famoso zigurat de Ur, dedicado al dios Luna Nana,
Fue construido según dimensiones reveladas en visiones divinas al rey Ur-Nammu. Sus 3 niveles representaban los 3 reinos del cosmos: el inframundo, la tierra y los cielos. Las escalinatas que ascendían por sus lados no eran simples medios de acceso, sino caminos simbólicos de ascensión espiritual, permitiendo que los sacerdotes se elevaran gradualmente desde lo mundano hacia lo sagrado. Los Anunnaki también revelaron técnicas de fabricación de ladrillos cocidos, métodos de impermeabilización usando betún y asfalto, principios de distribución de peso para prevenir colapsos estructurales. Cada gran edificio era un libro de texto tridimensional de conocimiento arquitectónico divino. La medicina mesopotámica, preservada en extensas series de tablillas diagnósticas y terapéuticas, revela un sistema de conocimiento médico que combinaba observación empírica con comprensión sobrenatural de la enfermedad. Las tablillas médicas categorizaban síntomas con precisión clínica, describían tratamientos específicos para dolencias particulares y prescribían tanto medicamentos físicos como rituales espirituales para restaurar la salud. Los Anunnaki, particularmente la diosa Gula y el dios Ninazú, fueron considerados los maestros originales de las artes curativas. Las recetas medicinales preservadas incluyen cientos de sustancias derivadas de plantas, minerales y productos animales, cada una con propiedades terapéuticas específicas que solo podían conocerse mediante experimentación sistemática o revelación divina. Las tablillas describen procedimientos quirúrgicos para extraer cataratas, tratamientos para fracturas óseas, remedios para fiebres, infecciones y dolencias digestivas. El Código de Hammurabi, aunque principalmente un texto legal, incluye regulaciones detalladas sobre la práctica médica, estableciendo honorarios y responsabilidades de los médicos, demostrando cuán avanzada y profesionalizada estaba esta disciplina divina. Las matemáticas mesopotámicas alcanzaron niveles de sofisticación que no serían igualados en Occidente hasta el Renacimiento. El sistema sexagesimal, basado en el número 60, permitía cálculos de complejidad extraordinaria, y es la razón por la cual todavía hoy dividimos las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Las tablillas matemáticas contienen tablas de multiplicación, cálculos de raíces cuadradas y cúbicas, soluciones a ecuaciones cuadráticas, problemas de geometría que involucran áreas y volúmenes complejos. La tablilla IBC 7289, por ejemplo, contiene una aproximación del número irracional raíz de 2 con precisión de 6 decimales, un logro notable para cualquier civilización antigua. Los escribas matemáticos mesopotámicos podían calcular áreas de terrenos irregulares, volúmenes de estructuras arquitectónicas, cantidades de materiales necesarios para proyectos de construcción masivos. Este conocimiento matemático, supuestamente revelado por los Anunnaki como herramienta esencial para la administración eficiente del cosmos terrenal, transformó a Mesopotamia en la primera sociedad verdaderamente burocrática de la historia. La escritura misma, ese invento revolucionario que separa la prehistoria de la historia, fue atribuida a la revelación divina de la diosa Nisaba. Las primeras tablillas cuneiformes, datadas alrededor del año 3200 antes de nuestra era, comenzaron como un sistema pictográfico simple para registrar transacciones comerciales y administrativas. Sin embargo, evolucionó rápidamente hacia un sistema de escritura complejo, capaz de expresar conceptos abstractos, narrativas épicas, tratados filosóficos y poesía lírica. Las escuelas de escribas, llamadas eduba o casas de tablillas, entrenaban a jóvenes en el arte sagrado de la escritura mediante años de práctica rigurosa. Los estudiantes copiaban textos clásicos repetidamente, memorizaban listas de signos cuneiformes, practicaban composiciones originales bajo supervisión estricta de maestros escribas. El dominio de la escritura otorgaba acceso a posiciones de poder y prestigio, pues los escribas servían como intermediarios entre los dioses y los hombres, traduciendo la voluntad divina a decretos ejecutables.
La preservación de decenas de miles de tablillas en bibliotecas, como la de Asurbanipal, en Nínive, demuestra la reverencia casi religiosa que los mesopotámicos sentían hacia la palabra escrita. Los textos legales representan otra dimensión del legado de sabiduría que los Anunnaki transmitieron a la humanidad. El Código de Hammurabi, inscrito en una estela de diorita negra alrededor del año 1750, antes de nuestra era, contiene 282 leyes que regulaban todos los aspectos de la vida social. El prólogo del código declara explícitamente que el dios Shamash, señor de la justicia y uno de los grandes Anunnaki, entregó estas leyes al rey Hammurabi para establecer el orden en la tierra. Las leyes cubrían propiedad, comercio, matrimonio, herencia, construcción, agricultura, esclavitud y delitos de todo tipo. Aunque algunos aspectos como la ley del talión parecen brutales a sensibilidades modernas, representaban un avance monumental hacia la justicia codificada que protegía a los débiles contra los abusos de los poderosos. El principio fundamental era que las leyes debían ser públicas, conocidas por todos, aplicadas consistentemente sin favoritismo. Esta concepción de la justicia como orden divino inmutable, más allá del capricho de gobernantes individuales, transformó la sociedad mesopotámica y estableció precedentes que influenciarían todos los sistemas legales subsecuentes. Las bibliotecas de Mesopotamia eran tesoros de conocimiento acumulado a lo largo de milenios. La biblioteca de Asurbanipal, descubierta en las ruinas de Nínive durante excavaciones del siglo XIX de nuestra era, contenía más de 30.000 tablillas, cubriendo prácticamente todo el conocimiento humano de la época. Incluía epopeyas como el Gilgamesh, himnos religiosos, textos de adivinación, tratados médicos, manuales astronómicos, diccionarios multilingües, correspondencia diplomática y registros administrativos. Esta acumulación masiva de textos escritos representaba el legado final de los Anunnaki, la transformación de conocimiento efímero transmitido oralmente en sabiduría permanente preservada en arcilla. Cuando las ciudades mesopotámicas cayeron, cuando sus idiomas murieron y sus religiones fueron olvidadas, las tablillas permanecieron enterradas bajo las arenas del desierto, esperando pacientemente el día en que arqueólogos las desenterrarían y lingüistas descifrarían sus secretos. El conocimiento de los Anunnaki, inscrito en arcilla hace más de 1000 años, habla todavía hoy con voz clara y poderosa, testificando la grandeza de aquellos dioses antiguos que elevaron a la humanidad desde la ignorancia primitiva hacia la luz deslumbrante de la civilización. En el año 1849 de nuestra era, cuando las palas de los arqueólogos penetraron por primera vez las arenas milenarias de Mesopotamia, el mundo moderno no podía imaginar las maravillas que yacían enterradas bajo sus pies. Austen Henry Layard desenterró los palacios de Nínive, revelando bibliotecas enteras de tablillas cuneiformes que habían permanecido silenciosas durante más de 2 milenios. George Smith, un joven asistente del Museo Británico, dedicó años a descifrar estos textos antiguos, experimentando un momento de revelación tan profundo que, según la leyenda, comenzó a desvestirse de pura emoción cuando comprendió que había encontrado un relato del diluvio anterior al bíblico. Las tablillas hablaban de dioses con nombres extraños, de ciudades perdidas, de cosmologías complejas que desafiaban las narrativas religiosas dominantes de la época victoriana. Entre esos nombres divinos, uno resonaría con particular fuerza a través de las décadas venideras. Los Anunnaki, aquellos descendientes de An que habían gobernado el cosmos y moldeado el destino de la humanidad, según los textos más antiguos jamás escritos. La arqueología académica del siglo XX continuó desenterrando evidencias de la centralidad de los Anunnaki en la religión mesopotámica. Samuel Noah Kramer, el renombrado sumeriólogo, dedicó su vida a traducir y contextualizar los textos cuneiformes, estableciendo definitivamente que los Anunnaki eran deidades del panteón mesopotámico,
figuras religiosas veneradas por civilizaciones que florecieron hace más de 1000 años. Thorkild Jacobsen, Jan Botero y otros académicos rigurosos construyeron un consenso sólido sobre la naturaleza mitológica de estos seres. Eran expresiones de la cosmovisión sumeria, personificaciones de fuerzas naturales y principios cósmicos, símbolos religiosos que cumplían funciones teológicas específicas dentro de un sistema de creencias complejo. Los Anunnaki actuaban como jueces del inframundo, supervisores de la creación, administradores del orden cósmico. Eran dioses en el sentido más tradicional del término, seres sobrenaturales adorados mediante rituales, honrados en templos, invocados en oraciones. La evidencia textual, arqueológica e histórica apuntaba unánimemente hacia esta interpretación convencional, situada firmemente dentro del contexto de la historia de las religiones. Sin embargo, en el año 1976, un ingeniero y escritor autodidacta llamado Zecharia Sitchin publicó un libro que alteraría radicalmente la percepción popular de los Anunnaki. El 12º planeta proponía una reinterpretación revolucionaria de los textos sumerios, sugiriendo que los Anunnaki no eran dioses mitológicos, sino visitantes extraterrestres que habían llegado a la Tierra desde un planeta hipotético llamado Nibiru. Según Sitchin, estos seres alienígenas avanzados habían creado a la humanidad mediante ingeniería genética, mezclando su propio ADN con el de homínidos primitivos, para producir trabajadores que extraerían oro necesario para reparar la atmósfera de su planeta moribundo. Las tablillas cuneiformes, afirmaba Sitchin, no eran mitos sino registros históricos literales de estos eventos extraordinarios. Los zigurats eran plataformas de aterrizaje para naves espaciales. Los símbolos divinos representaban tecnología avanzada mal interpretada por mentes primitivas, y la cosmología sumeria contenía conocimientos astronómicos imposibles sin asistencia extraterrestre. Esta narrativa audaz capturó la imaginación de millones de lectores, transformando a los Anunnaki de oscuras deidades mesopotámicas en iconos de la cultura popular global. La hipótesis de los antiguos astronautas no nació con Sitchin, sino que tenía raíces en obras anteriores. Erich von Däniken había publicado Recuerdos del futuro en 1968, argumentando que evidencias arqueológicas inexplicables demostraban visitas extraterrestres en la antigüedad. Robert Temple propuso en El misterio de Sirio que los dogones de Mali poseían conocimientos astronómicos transmitidos por alienígenas anfibios. Estas obras compartían una metodología común: reinterpretar mitos antiguos como historia literal, atribuir logros humanos a intervención alienígena, identificar anomalías arqueológicas como pruebas de tecnología avanzada. Los Anunnaki de Sitchin encajaban perfectamente en este paradigma emergente, proporcionando nombres, narrativas y contexto específico a especulaciones vagas sobre antiguos astronautas. La teoría ofrecía respuestas simples a preguntas complejas sobre el origen de la civilización, la inspiración detrás de monumentos impresionantes, la similitud entre mitos de diferentes culturas. Satisfacía el anhelo humano por conexiones cósmicas, por significado trascendente, por evidencia de que no estamos solos en el universo. La comunidad académica respondió a estas teorías con rechazo casi unánime. Los asiriólogos profesionales señalaron que las traducciones de Sitchin contenían errores fundamentales, malinterpretaciones deliberadas y manipulaciones del texto cuneiforme para ajustarse a conclusiones predeterminadas. Michael Heiser, un erudito bíblico con doctorado en lenguas semíticas, dedicó años a desmantelar sistemáticamente las afirmaciones de Sitchin, demostrando que no existía evidencia textual alguna para planetas adicionales, visitantes extraterrestres o ingeniería genética en los textos mesopotámicos. Los astrónomos refutaron la existencia de Nibiru, explicando que un planeta con la órbita propuesta por Sitchin sería detectado fácilmente por telescopios modernos
y causaría perturbaciones gravitacionales observables en el sistema solar. Los genetistas ridiculizaron la noción de que especies de diferentes planetas podrían intercambiar material genético, dado que la evolución convergente de bioquímica compatible sería estadísticamente imposible. Los arqueólogos demostraron que la construcción de pirámides, zigurats y otros monumentos antiguos estaba perfectamente al alcance de sociedades humanas con herramientas primitivas pero ingeniosas, paciencia extraordinaria y organización social sofisticada. A pesar del consenso científico contra estas teorías, la idea de los Anunnaki como antiguos astronautas proliferó en la cultura popular con vigor imparable. Documentales sensacionalistas en canales de televisión especializados en pseudohistoria presentaban estas especulaciones como controversias legítimas, ignorando el hecho de que no existía debate real dentro de la comunidad académica. Libros adicionales expandieron el universo de Sitchin, añadiendo capas de complejidad a la narrativa alienígena. Sitios web, foros de Internet y redes sociales permitieron que estas ideas se propagaran viralmente, creando comunidades enteras dedicadas a descifrar supuestos mensajes ocultos en textos antiguos. La fascinación cultural con los Anunnaki reflejaba ansiedades y aspiraciones contemporáneas, el sentimiento de que la historia oficial ocultaba verdades profundas, la sospecha hacia autoridades académicas y gubernamentales, el deseo de participar en descubrimientos revolucionarios que redefinirían la comprensión humana. Los Anunnaki se convirtieron en símbolos de posibilidades ilimitadas, en proyecciones de esperanzas y miedos colectivos sobre nuestro lugar en el cosmos. La verdadera tragedia de esta reinterpretación pseudocientífica es que oscurece la magnificencia genuina de los Anunnaki históricos. Los sumerios, acadios y babilonios crearon sin asistencia extraterrestre una de las civilizaciones más impresionantes de la historia humana. Inventaron la escritura, transformando pensamientos efímeros en registros permanentes que sobrevivirían milenios. Desarrollaron matemáticas sofisticadas, astronomía precisa, códigos legales complejos, literatura épica de poder emocional devastador. Construyeron ciudades monumentales con recursos limitados, pero ingenuidad ilimitada. Su religión, con los Anunnaki como figuras centrales, era un sistema teológico coherente que proporcionaba significado, estructura social y conexión con lo sagrado. Atribuir estos logros a intervención alienígena no solo carece de evidencia, sino que insulta la capacidad humana para innovación, creatividad y grandeza. Los antiguos mesopotámicos no necesitaban visitantes de las estrellas para alcanzar maravillas. Poseían inteligencia, determinación y visión suficientes para transformar valles desolados en centros de civilización que establecieron precedentes para toda la historia subsecuente. Sin embargo, el fenómeno cultural de los Anunnaki extraterrestres merece comprensión en lugar de simple desdén. Refleja necesidades humanas profundas que la narrativa científica convencional a veces no satisface completamente. El deseo de conexión cósmica, de significado trascendente, de participación en misterios que superan lo mundano. Estas aspiraciones son legítimas incluso cuando las respuestas propuestas sean erróneas. Las teorías de antiguos astronautas funcionan como mitología moderna, cumpliendo roles similares a los que los mitos mesopotámicos cumplían para sus creadores originales. Proporcionan narrativas que explican orígenes, establecen identidad colectiva, ofrecen sentido de maravilla ante el universo. La diferencia crucial es que los mesopotámicos reconocían sus relatos como mitos sagrados, mientras que los proponentes modernos insisten en presentar especulaciones como hechos históricos verificables. Esta confusión entre mito y historia, entre imaginación narrativa e investigación empírica, genera consecuencias problemáticas para la alfabetización científica y el pensamiento crítico.
La arqueología contemporánea continúa revelando nuevas dimensiones de la civilización mesopotámica y el papel de los Anunnaki dentro de ella. Excavaciones en sitios como Ur, Uruk, Nippur y Lagash desenterran templos, tablillas y artefactos que enriquecen nuestra comprensión de estas deidades antiguas. La tecnología moderna permite análisis más sofisticados de textos cuneiformes, revelando matices de significado previamente invisibles. Estudios comparativos de mitología identifican paralelos entre los Anunnaki y sistemas divinos de otras culturas, iluminando patrones universales en la expresión religiosa humana. El trabajo académico riguroso demuestra que los Anunnaki eran infinitamente más complejos, fascinantes y significativos que las caricaturas alienígenas de la pseudohistoria. Eran expresiones de las aspiraciones más profundas de la humanidad, el anhelo de comprender el cosmos, de encontrar nuestro lugar en él, de conectar con fuerzas que trascienden la existencia ordinaria. Los Anunnaki pertenecen simultáneamente al pasado antiguo y al presente continuo. Como deidades mesopotámicas, representan un capítulo crucial en la historia de la religión humana, documentando cómo las primeras civilizaciones comprendían lo divino, lo cósmico, lo sagrado. Como fenómeno cultural contemporáneo, revelan cómo la imaginación moderna reinterpreta símbolos antiguos para abordar preocupaciones actuales. El desafío es honrar ambas dimensiones sin confundirlas. Apreciar los Anunnaki históricos según la evidencia arqueológica y textual, mientras reconocemos el poder cultural de su reencarnación como símbolos de posibilidades cósmicas. Entre el mito ancestral y la especulación moderna, entre la arqueología rigurosa y la imaginación desbordada, los Anunnaki continúan ejerciendo fascinación, recordándonos que la búsqueda humana de significado trasciende épocas, culturas y cosmologías. Son testigos eternos de nuestra necesidad de mirar hacia los cielos, preguntarnos sobre nuestros orígenes y contemplar la posibilidad de que existimos dentro de un cosmos infinitamente más vasto y misterioso de lo que podemos comprender completamente.